Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Juan José, por la invitación a Procons, obviamente a nuestro socio de Paraguay, ¿cierto? Y bueno, ya me presentaron, me da vergüenza cuando dicen todas las cosas que he hecho. Y bueno, en particular, hoy día quiero hablarles sobre BIM en la academia y esencialmente porque es un tema que me gusta bastante y he tenido la suerte de hacer clases aproximadamente desde el año 2002 en escuelas de arquitectura y una que otra escuela de ingeniería también. Espero que hoy día todos los que están aquí a esta hora, que sé que es duro, un día viernes, venir a escucharme y se lo agradezco por estar aquí en cualquier caso. Quiero transmitir algunas conclusiones a nivel personal en relación a este tema. Y obviamente la presentación que voy a hacer en cierta medida va a justificar las reflexiones con que voy a partir, porque en realidad quiero partir con las conclusiones esencialmente para que poder repetir dos veces los temas. ¿Ok? Entonces, lo primero es que cuando la tecnología se usa correctamente nos ayuda. Y BIM es un tema que todas las universidades tienen que abordar, no solamente para arquitectura, sino para todas las profesiones afines, ingenieros y constructores. Después, otro tema que obviamente es personal, ¿cierto? Es que tiene que existir una colaboración transparente en la manera en que formamos a nuestros estudiantes. Más importante que las herramientas que de alguna manera le dan existencia a BIM, tienen que ver con los procesos, los contenidos, porque esto es lo que más se requiere y es lo más complejo conseguir. Después, que la tecnología cambia muy rápido, y esto es un consejo para todos los que en Paraguay quieran tomar el camino de incorporar en las mallas o en los pensum de su carrera estos temas. La tecnología cambia rápido, entonces cuando uno desarrolla un programa académico, tiene que centrarse no en las funciones que una herramienta tiene, sino que a objetivos concretos y que tienen que ver con las capacidades que las personas tienen que tener para poder ejercer el rol BIM de manejo de información, que es básicamente de qué se trata BIM. Y lo último, y es ahí para todos los que ya no les tocó eso, de hecho a mí tampoco me tocó aprender sobre IMSS, básicamente he tenido la suerte de hacer clases y he estado al día básicamente por eso, es que cualquiera puede y debe aprender sobre BIM y colaboración. De otra manera, el futuro es incierto y difícil. ¿Ah? Entonces, revisemos la agenda. Primero, yo seguramente creo que todos los que han estado en las charlas anteriores han visto definiciones de BIM y bueno, tengo que hacerlo porque seguramente hay gente que no tiene mucha idea con respecto a esto y la idea mía es darle una visión aterrizada con respecto a qué es BIM. Después, cómo el educar en colaboración es sumamente importante y fundamental para que esto funcione. Después, cómo Graphisoft entiende o ha entendido históricamente el tema de la colaboración. Después voy a repasar algunas universidades que tienen, no todas obviamente porque hay muchas más, las universidades que hoy día están adoptando metodologías BIM en su enseñanza y han incorporado distintos software para esto. Y después algunos proyectos pilotos con universidades que yo creo que son bastante interesantes de ver y que pueden ser de ejemplo para los que están en Paraguay anhelando realizar algún cambio. Bueno, hablemos de BIM primero. Y lo primero es que BIM no es una revolución, como habitualmente se quiere hacer aparecer. BIM es simplemente la evolución de los sistemas CAD. Es como un sistema que era 2D empieza a tener inteligencia, empieza a aprender de qué elemento está modelando y básicamente no hay novedad, simplemente a veces nos hemos olvidado de que esto existía hace mucho tiempo. ¿Ya? Eso es lo primero para no asustar a todos los que hoy día no están, digamos, en el carro del BIM. ¿Ya? Lo segundo, siempre me pasa eso, lo segundo es que la novedad está en que la información que hasta el día de hoy, o tal vez en algunos países más desarrollados ya es pasado, la información que estaba de manera dispersa, hoy día se puede centralizar en un modelo. O sea, lo que antes era una especificación escrita, un documento con ubicaciones, un modelo 3D que no tenía inteligencia, o un tema o datos para programar, hoy día las puedo centralizar en un modelo.
Ese modelo no es cualquier modelo, sino que es un modelo inteligente, en el que yo puedo extraer información de él y no es simplemente una maqueta, como habitualmente en educación se le entiende. Es un modelo, y cuando yo digo modelo me refiero a un modelo matemático. Un modelo matemático tiene una entrada de información y tiene una salida de información y puede responder preguntas. Eso es lo que yo entiendo por un modelo, y la información que tiene el modelo es la que es más relevante, no el modelo en sí. Dado que, como puedo interrogar el modelo, puedo obtener mucha información. En este sentido, puedo extraer información sobre el contexto, puedo visualizar el contexto, su comportamiento térmico, puedo extraer información con respecto a los elementos que lo componen, el modelo analítico estructural, y le puedo agregar la información que yo desee a este Building Information Model, ¿ya? Lo que nosotros vemos como información o funciones que puedo extraer es lo que reconocemos como usos BIM, ya en términos un poco más de alto nivel académico. Un uso BIM puede ser aplicado en distintas fases de proyecto, y esos usos BIM pueden ser, por ejemplo, el levantamiento de las condiciones existentes, estimación de cálculo y costo, planificación de etapas, control y planificación 3D, desarrollar modelos as-built, el mantenimiento y gestión de activos y espacios, que es como el nivel más alto de utilización de un modelo BIM. Entonces, el modelo que yo genero no es solamente un 3D, sino que también me permite, en todo el ciclo de vida del proyecto, hacer uso de la información que voy agregando a este modelo. ¿Para qué? Para evitar errores. Ese es uno de los objetivos que tenemos. Y hoy en día, la industria de construcción, que mundialmente es una de las más ineficientes, los errores están a la orden del día. Pero también no es solamente para evitar los errores, o sea, en el fondo quedar en cero, digamos, sino que también es para prepararnos para la complejidad que los edificios están teniendo hoy en día. Los edificios que hoy tenemos se tienen que desarrollar en menos tiempo, se tienen que desarrollar con presupuestos sumamente ajustados, con complejidades a nivel de programas funcionales y de sistemas que son cada vez más difíciles de visualizar. Y ahí es donde BIM, en cierta medida, nos puede ayudar a centrar información cuando nos encontramos con nuevos sistemas constructivos, etcétera. Acá un ejemplo de uno de los rascacielos más altos del mundo, que se llama Merdeka 118, que es un proyecto que está en Singapur y que es 118 pisos de 600 metros de alto, un edificio enorme, que si yo pienso en el programa que tiene este edificio, y ahí los invito a que busquen en internet a lo que me refiero, se van a dar cuenta que aparte el rascacielos tiene un programa extremadamente complejo, que si yo pienso en papel, hoy en día es muy difícil que pueda visualizar. Y por otro lado, si es que no tengo un entorno donde puedo colaborar con todas las personas que intervienen en esto, va a ser difícilmente un proyecto exitoso, ¿ya? Educar en colaboración. Hoy día el único camino que tenemos es formar estudiantes de arquitectura e ingeniería de construcción que entiendan cómo integrar su conocimiento con el conocimiento de otros en pos de un objetivo mayor, ¿ya? Acá es netamente el conocimiento de las personas el que tenemos que saber consolidar. ¿Por qué? Porque la industria de la construcción es una industria que está separada, o sea, tenemos muchas especialidades, tenemos muchos intereses que a veces se contradicen, y en realidad es muy difícil que todas estas personas puedan colaborar en un único entorno, sobre todo cuando yo trabajo con información 2D, información que es papel al final del día, y al final lo que tenemos claro es que simplemente esta dificultad en traspasar información y en comunicar tiene en gran medida la culpa de la manera en que hoy día se construye y los problemas que enfrentamos en el día a día. Los estudiantes que vayamos formando tienen que entender que la construcción virtual es igual que una obra real. Hay mucha gente en una obra interactuando, construyendo físicamente en el mundo de lo virtual, del prototipo virtual, que la industria de la construcción sabemos que yace en el edificio propiamente tal, lo cual es un error enorme. Necesitamos colaborar de manera virtual. Y eso es con mucha gente, igual que en un entorno como el que estamos viendo. Y obviamente cuando colaboro en un entorno así, tengo que organizarme. O sea, no es llegar y simplemente tomo mi sistema 2D y lo reemplazo con un sistema BIM. Hay todo un tema detrás de fondo que tiene que ver con esta organización, con esta
habilidades que le llaman blandas, ¿cierto? Hoy en día de cómo negociar, de cómo buscar soluciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, todo lo que tiene que ver con BIM tiene 4 puntos que son sumamente relevantes. Primero, los flujos y procesos. Tenemos que tener flujos de trabajo claros para intercambiar información, para contratar personas, para producir de una manera concreta. Además de eso, debemos guiarnos por normas y nomenclaturas, definiciones de nombre archivo, codificaciones, dónde dejo la información. Seguramente vi que hubo una presentación ayer donde se hablaba de herramientas de control documental. Es fundamental tener sistemas que permitan optimizar cómo la información va de un lado a otro, cómo se verifica que la calidad de la información es la correcta. Y eso tiene que ver con los planes de trabajo y lo que en BIM se llama el plan de ejecución BIM. Tengo que seguir un plan, tengo que tener manuales para que la información se desarrolle de una manera consistente y constante, y todo eso subyace en la tecnología. Las herramientas que se utilizan, en este caso los sistemas BIM, los sistemas de control documental, el equipamiento, las redes, las bases de datos, todo eso es sumamente relevante y es parte de todo este tema. No es solamente una herramienta de software, sino que son muchas más cosas. Y finalmente, pero no lo menos importante, son las personas. Porque las personas son las que piensan, las personas son las que tienen el conocimiento, las personas son las que pueden tomar decisiones. Y en ese sentido tengo que ser capaz de estructurar los recursos. Hay nuevas responsabilidades en la información. Acá no es un plano impreso que reviso si los grosores de línea y los tamaños de texto son los adecuados. Hay mucha información detrás de un modelo. Tiene que haber responsabilidad en cuanto a la revisión. Y obviamente eso se puede enseñar y subyace en entrenamientos. Entonces, y aparte, las personas son la parte más impredecible de todo este flujo, ¿ok? Y obviamente también las que tienen mayor potencial en términos de que cuando yo logro que una persona entienda el concepto, puedo obtener muchas más cosas que cuando una persona no entiende. ¿Cómo es la colaboración según Graphisoft? Cuando Graphisoft partió en 1982 y luego con la primera versión de ArchiCAD que nació en 1984, fue el primer software que desarrolló prototipos 3D virtuales, lo que en su momento en Graphisoft llamamos el edificio virtual o el virtual building. Cuando eso pasó, uno de los principales focos que tenía ArchiCAD era la facilidad de uso. O sea, tenía que ser una herramienta que se centrara en conseguir un objetivo como herramienta, no que en sí fuera un fin. Es por una razón muy simple, porque el trabajo del arquitecto, del ingeniero y del constructor no es ser experto en software, como podemos ver que algunas veces los desarrolladores de software entienden. O sea, leer un manual de 1000 páginas, como conversábamos hace un rato, para aprender a usar una herramienta no es algo que un ingeniero o un arquitecto tenga que hacer. El problema del arquitecto, el ingeniero de construcción y el constructor ya es suficientemente grande como para tener que aprender a usar una herramienta para poder hacer algo. Entonces, en ese sentido, Graphisoft se centró en desarrollar una herramienta cuya curva de aprendizaje fuera sensata, en términos de que en muy poco tiempo yo pudiera hacer uso de esa. De hecho, acá lo que podemos ver es un estudio que habla sobre el uso de ArchiCAD comparado con otra herramienta y cómo la productividad en las personas aumentó mucho más utilizando esta herramienta. ¿Ok? Eso obviamente lo pueden chequear en internet en un estudio que se hizo en Brasil. ¿Ya? No solamente eso entiende Graphisoft como colaboración, sino que también en términos de la evolución del software, por ahí por el año 1995, ArchiCAD ya incorporaba algo que llamábamos Teamwork en su momento, que es la primera herramienta de colaboración que permitía que muchas personas desarrollaran un modelo. Cuando ni siquiera existía el concepto de BIM, Graphisoft ya se había dado cuenta que los proyectos no se hacen solos, que no es una persona, sino que son muchas personas que interactúan con un modelo. En aquella época, en todo caso, era bastante primitivo, porque lo que yo tenía que hacer era tomar un archivo, grabarlo como PLW, copiarlo en la red, y todas las personas se conectaban a ese. O sea, era bastante precario, ¿ya? Hoy en día, o más bien en la evolución de esto, el año 2009, Graphisoft desarrolló algo que se llama el BIM Server, y que hoy día es el BIM Cloud, que es un entorno donde yo comparto un proyecto en un servidor y el servidor controla quién tiene acceso a él. No tengo que estar copiando un archivo enorme por la red, sino que simplemente lo que se modifica en un modelo es lo que se envía y se mueve a través de la red
por internet, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Funciona en base a roles. Cada persona dentro de un equipo de trabajo asume un rol. Por ejemplo, arquitecto jefe, arquitecto, delineante o dibujante. Y cada uno de ellos va tomando una parte del proyecto, que es flexible. Puede ser un piso, puede ser un par de muros, puede ser un baño, puede ser un plano, puede ser muchas cosas. Es extremadamente flexible. Reserva esos elementos y puede agregar o modificar los elementos existentes. Mientras esa persona está haciendo eso, nadie puede tocarlo, nadie puede modificarlo. Obviamente, para hacer esto se requiere cierta organización, ciertos privilegios que obviamente la persona de más alto rango tiene que asumir la responsabilidad con respecto a tributos, qué sé yo. Y también hay gente que simplemente puede mirar, porque es peligroso. Pero obviamente se requiere que haya una organización. Ahora, ¿cómo es la colaboración? Vamos a verlo. Esto es como mis hijos juegan en un juego que se llama Minecraft, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Si se fijan, acá hay una definición básica y es que uno construye digamos, la envolvente del edificio, si pensáramos en términos arquitectónicos, y el otro va completando las otras partes. Así es como luce la colaboración cuando yo tengo a más de una persona trabajando, por lo tanto, el flujo de trabajo es mucho más rápido, la eficiencia es mayor, y al final del día logro construir proyectos en menos tiempo, y obviamente aprovechando la expertise que cada uno de las personas que participan en el proyecto tienen, ¿ya? Así es como podríamos ver que luce la colaboración en ArchiCAD, pero la verdad es que no es tan amable, o no, en realidad no es tan de juguete, luce un poco así. En este caso lo que tenemos es un edificio que todo lo que no está reservado, todo lo que está libre, es azul. Y en la medida en que una persona va tomando esos elementos y los reserva, inmediatamente él pasa a tener control sobre esos elementos. Y obviamente nadie los puede modificar de suerte que el proyecto se corrompa. Entonces, así es como el uso invierte de colaboración en ArchiCAD y, como decía, puede ser a través de Internet, puede ser a través de la web, de una red local, etcétera, etcétera. ¿Ya? No solo de colaboración interna vive el arquitecto o el ingeniero, sino que también se requiere colaboración con otros especialistas, que es un poco lo que vamos a ver en algunos estudios de caso que más adelante les voy a mostrar. La base para que esa colaboración con otros ocurra es el formato de archivo IFC que desarrolla Building Smart y que es el único formato de archivo que BIM que permite traspasar información entre distintas aplicaciones. Sea que yo esté trabajando en ArchiCAD, sea que yo esté trabajando en Vectorworks, en Open Buildings, en lo que sea, yo puedo traspasar información a los distintos especialistas usando este formato de archivo que es abierto, ISO, lo cual implica que cualquier persona que tiene conocimiento informático puede escribir una aplicación que pueda visualizar este formato de archivo y el edificio tal cual es. De hecho, existen montones de aplicaciones gratuitas para ver la información y obviamente, eso por ejemplo, si pensamos en niveles de gobierno, un gobierno podría tener o podría licitar en IFC y cualquier funcionario, como la estructura de datos es consistente y no tiene que aprender una aplicación particular, puede abrir un archivo de cualquier casa de software. Entonces, esto es lo que de alguna manera habilita el hecho de que yo pueda colaborar con otros. Graphisoft desde el año 96, que es parte de la Alianza Internacional de la Interoperabilidad, o como se llama Smart Building hoy, y en cierta medida cree que el mejor software tiene que ser usado para la tarea específica y no puede haber restricciones a nivel de versiones, etcétera, etcétera. IFC es estable y como no lo controla nadie, yo puedo leer un archivo de hace 10 años de IFC y se va a ver tal cual hoy día, y como sabemos los edificios no duran un año, lo que dura un periodo de suscripción. ¿Qué programas de formación existen hoy en día o qué cosas Graphisoft de alguna manera ha empujado y ayudado a sentar en la región? Primero, partamos por casa. Hace unos 4 años que existe un programa de formación de Team Managers de Graphisoft, que lo que estamos viendo acá, por ejemplo, fue el último yo diría que prácticamente el último que se realizó de manera presencial en Barcelona, donde personas de todo el mundo asistieron para adquirir las habilidades que les permiten gestionar y implementar BIM en una organización.
Lo terrible de todo esto es que en Latinoamérica íbamos a hacer dos de estos encuentros, uno en Perú y el otro en Santiago, en abril y septiembre en particular, pero bueno, todos sabemos lo que ha pasado últimamente, así que lo tuvimos que cambiar y hoy en día estamos desarrollando este programa en línea a través del portal de aprendizaje de Graphisoft, que es una de las cosas que teníamos en carpeta, pero que de alguna manera aceleramos para que, dado que la contingencia sanitaria lo obligó. Y en ese sentido, no es solamente este programa, es un programa que es bastante agnóstico, tiene que ver con BIM, más que con ArchiCAD en particular. Obviamente, la herramienta es ArchiCAD, pero en todo caso siempre se habla sobre los altos niveles de BIM, las normas ISO, etcétera, etcétera. Y ese programa también tiene una landing page donde uno puede ver las personas que están certificadas en la región y que pueden ayudar a implementar BIM, sea en oficina, en estado, en cualquier lugar. En Chile, como ustedes saben, o a lo mejor no lo saben, existe un mandato BIM y un estándar BIM que entró en vigencia este año, 2020. La primera licitación BIM se lanzó hace poco. Es un proyecto de vivienda que el Ministerio de Vivienda encargó, un proyecto enorme. Y eso no es un tema trivial. O sea, en ArchiCAD desde el año por lo menos 2000 que se está enseñando tecnología, no como BIM propiamente tal, pero sí tecnología. Y de hecho, bueno, ya vieron que mi universidad es la Universidad de Santiago, así que por eso la puse de los primeros. Pero no es solamente la Universidad de Santiago la que tiene formación orientada a tecnología, y cuando en general lo que estoy mostrando acá, estas distintas universidades no solamente enseñan una herramienta, sino que enseñan más de una, esencialmente porque para poder comunicarme entre distintas aplicaciones tengo que saber hablar más de un lenguaje. Por ejemplo, la Universidad UNIAC, que es la primera que aparece acá, es la primera universidad que creó un Magíster BIM en la región, y tuve la suerte de participar con un par de colegas en el diseño de este programa, que es un programa que lo que buscaba era generar personas que fueran capaces de estar a la altura del desafío BIM y que no fueran superusuarios de una herramienta en particular, ¿ya? Eso es súper relevante y bueno, en su momento teníamos gente de Plan BIM participando ahí, era muy interesante. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en sus programas de posgrado, tiene herramientas BIM, tiene diplomado. La Universidad de América, la Universidad Diego Portales, la Universidad Austral, la Universidad del Desarrollo, el Instituto Profesional de IEP, la Universidad del Bio Bio. Hay muchas universidades que hoy en día enseñan tecnologías BIM, sea en pregrado o en posgrado. Obviamente también existen programas que buscan asistir a los profesionales que requieren adquirir esa habilidad y, por ejemplo, este diplomado, soy profesor ahí por si acaso, no solamente, como pueden ver, está nuestras herramientas, sino que también están las herramientas de Autodesk. ¿Por qué? Porque si yo conozco solamente una herramienta, es como ser tuerto. No puedo ver con dos ojos, no puedo percibir profundidad, y en ese sentido, este diplomado, en un comienzo, cuando lo iniciamos, era muy centrado en herramientas, pero cada vez lo hemos ido modificando a preparar gente que sea capaz de colaborar y ser útil en entornos de producción BIM, que entienda los conceptos y que entienda que las herramientas son una parte de la ecuación nada más, ¿ya? En Uruguay también existe la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad ORT, que también tienen programas orientados a BIM. Ahí obviamente los distribuidores en cada región empujan mucho esto porque se necesita gente que domine estas herramientas, que sea capaz de ser un aporte al entorno. Y obviamente posgrado, pregrado es todo un tema, ¿ya? Yo creo que en el tiempo, en la medida en que en cada país vayan apareciendo mandatos, van a ir apareciendo más programas de posgrado para este tipo de cosas. En Paraguay existe la Universidad de Columbia, que hace unos 10 años que partió con este tema de BIM, con ArchiCAD, y obviamente forma gente que es capaz de dominar la herramienta y es parte de su ADN la tecnología y la innovación, ¿ya? Eh, Vamos a hablar de las experiencias piloto ahora, que me parece que son cosas que están en curso, incluso algunas. Hay algunas que todavía no tenemos muchos resultados, pero me interesa mostrarles que estas cosas se pueden hacer y que simplemente se requiere un poco de voluntad y ganas de cambiar. Esto es Ecuador, la Universidad Internacional del Ecuador. Acá el profesor Santiago Reynoso, junto con las personas de Graphisoft Ecuador, Mijail, Jorge Luis y Ítalo,
participaron en este proyecto piloto, que el objetivo que tenía era permitir el acceso a los alumnos de la carrera de arquitectura a lo que nosotros llamamos el BIM Cloud, de manera centralizada, de suerte que se pudieran producir proyectos de manera colaborativa en grupo y que se facilitara a los docentes la revisión de los proyectos en un entorno virtual, ¿ya? Es un poco el entorno de colaboración de este proyecto piloto, y acá podemos ver los resultados de una terminal terrestre de distintos grupos de alumnos. Como pueden darse cuenta, la documentación es extremadamente gráfica, el proyecto se entiende rápidamente. Acá podemos ver incluso algunas intenciones más expresionistas en cuanto a la planimetría. Los proyectos, si se fijan, no están limitados por la herramienta, que es un tema que, al menos a mí cuando me tocó hacer clase en pregrado, era siempre el temor de los profesores más antiguos, acostumbrados a dibujar a mano, qué sé yo. No hay limitación en términos creativos y en términos formales, y los proyectos son súper interesantes como propuesta. Entonces, aquí uno puede darse cuenta que los estudiantes de esta universidad tuvieron la capacidad y tuvieron la oportunidad de trabajar en un entorno prácticamente profesional de desarrollo de proyectos, colaborando, que es una cosa que habitualmente en las escuelas de arquitectura siempre se favorece el trabajo individual, el talento individual y no el talento colectivo, que es como realmente los proyectos se desarrollan en el mundo profesional, ¿ya? ¿Cuáles son las experiencias que el mismo profesor, esto es un texto del informe que el profesor dio, que me facilitó el distribuidor? El resumen que hace el profesor es que se aprendió una metodología correcta de dibujo en ArchiCAD, se aprovecharon las herramientas del programa, y esto fue gracias a que Graphisoft facilitó ese proceso. Después habla de que el entorno Teamwork permitió ahorrar tiempo y ayudó a consolidar la información que los distintos integrantes del grupo iban desarrollando, lo cual obviamente contribuye a que yo tengo más tiempo para diseñar, o sea, tengo más tiempo para pensar en la mejor solución para el proyecto. Después que la revisión de los avances es mucho más precisa, ya que tengo un modelo 3D, ¿ya? Que se actualiza en tiempo real. Entonces el profesor puede entrar, puede mirar, puede observar y enviar comentarios al alumno en tiempo real. Y obviamente aquí dice algo que es bien interesante, y es que los resultados gráficos mejoraron bastante. O sea, en ese sentido, en ningún lado se ve que hay una limitación en cuanto al uso de la herramienta. Después, esta otra experiencia, que es de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde esencialmente por efectos de pandemia y también por temas de acceso a equipos informáticos, lo que se hizo fue levantar un entorno de cloud basado en infraestructura de IBM para desarrollar de manera colaborativa proyectos utilizando el entorno Teamwork con el BIM Cloud, ¿ya? Este es un proyecto que resultó bastante interesante, y lo que más me parece valioso de esto es que se capacitó a los docentes en el uso de la tecnología. O sea, es impresentable que un profesor no sepa y que los alumnos sepan, entonces en ese sentido partimos desde arriba. Y se capacitó a los docentes de arquitectura, de ingeniería, interiorismo y geotécnica. ¿Qué es lo que más valioso de esto? Es que hay una integración entre disciplinas, que es un tema que habitualmente, a mí por lo menos me enseñaron de que el ingeniero era mi enemigo y que me coartaba la libertad. En ese sentido, yo creo que profesionalmente, si uno aprende de las distintas disciplinas y es capaz, y las disciplinas logran hacerse entender, los resultados son siempre mejores, ¿ya? O sea, yo creo que acá en este proyecto hay una aproximación a eso. Después tenemos acá en Chile el taller 6 de integración tecnológica del semestre otoño 2020, en el equipo docente de Diego Rosell, Camilo Guerrero, Ricardo Villarroel y Sofía Guzmán, desarrollaron un proyecto que el año 2019 era un poco distinto. De hecho, acá muestro un par de imágenes de la entrega que se hizo en su momento, del año 2019, creo que por ahí por mayo, julio, si no me equivoco, entre esas fechas. Diego, que es el que está ahí con el gorro, y que trabaja en ASL, que es una de las oficinas más importantes en Chile a nivel de arquitectura, y aparte es profesor de la universidad, desarrollaron este proyecto donde lo que buscábamos era que, como complemento a la maqueta, a la lámina, se desarrollaran modelos BIMEX, que es la plataforma móvil que permite visualizar proyectos en el entorno de producción de ArchiCAD, y con esa herramienta poder visualizar los proyectos.
Acá a los alumnos no tenían idea de ArchiCAD, y de hecho el equipo docente les rápidamente los ayudó, digamos, no obligó, a aprender a usar ArchiCAD, y aquí estamos viendo los resultados que obtuvieron, ¿ya? Ahora, eso fue lo que era 2019, 2020 debe hacer lo mismo, pero todos saben lo que pasó, y a raíz de la pandemia la metodología cambió, pero también surgieron nuevos problemas. ¿Qué pasa con las maquetas? ¿Qué pasa con el alumno cuando necesita cartón para, para sus maquetas? ¿Dónde lo compra si estamos en pandemia, si estamos todos aislados? ¿Es una necesidad prioritaria? No, por supuesto que no. Entonces la metodología cambió a un entorno colaborativo nuevamente, basado en BIM Cloud, que fue lo que vimos, y revisiones utilizando esta herramienta Zoom, que realmente es muy buena para este efecto práctico. Y cada grupo tenía un entorno, una carpeta donde solamente ellos podían ver su proyecto, donde trabajaron colaborativamente, y acá podemos ver los resultados. O sea, si se fijan, no es un edificio cuadrado, es un edificio que formalmente es interesante, ¿cierto? Y de hecho, también podemos ver que las representaciones gráficas que se obtuvieron acá son realmente inspiradoras, son cortes lindos que de alguna manera transmiten la idea de espacio que el alumno tiene. Ya, ese es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo de un proyecto similar, que si vemos lo que se obtuvo a nivel de sección, es muy interesante. O sea, la búsqueda formal que tenía a nivel espacial es muy buena, y la propuesta gráfica también. Yo no veo limitaciones acá, yo solamente veo la capacidad del alumno de proponer cosas interesantes. Acá, bueno, la vista no es muy buena, porque el caso es una isométrica, ¿cierto? Siempre la perspectiva es como nosotros percibimos el mundo, y esta es una abstracción, la isométrica, ¿cierto? Eh, Podemos obtener, fíjense, esta lámina es preciosa, ¿ya? Esto es lo que se puede obtener utilizando una herramienta, y cómo una herramienta puede inspirar el qué hacer de los alumnos. Obviamente este es un proyecto que ahora en 2 semanas más o 3 semanas más probablemente se va a continuar con la segunda parte, y ahí seguramente vamos a tener nuevas noticias con respecto a cómo esta herramienta, que permite en un servidor instalado en la nube, que eso fue lo que hicimos acá, en un servidor de Google tenemos instalado el servidor, y las personas están colaborando desde cualquier lugar, desde sus casas prácticamente, con computadores normales, nada de tarjetas PNY y 32 GB en RAM, son computadores que cualquier persona puede comprar. Y ellos pueden trabajar en línea y desarrollar los proyectos colaborando con sus compañeros, ¿ya? Entonces, esta es básicamente cómo la tecnología y la necesidad de colaborar es capaz de verse sustentada por la herramienta correcta. Esto con respecto a experiencias pilotos de universidades en Ecuador y Chile, que me pareció valioso mostrar en este momento. Después Graphisoft tiene algunas iniciativas que son bien interesantes, por ejemplo esta de Campus Rep, que todavía está abierta, así que si hay alumnos escuchándome, o profesores que quieran postular a sus alumnos, les recomiendo que vayan. Todavía están abiertas las inscripciones para que se presenten como personas que pueden difundir el uso de este tipo de herramientas, y en particular ArchiCAD. Obviamente el equipo de Paraguay, de Graphisoft, los puede apoyar en este proceso, les va a entregar los conocimientos necesarios para que ustedes puedan hacer un aporte a sus escuelas y a sus compañeros, en términos de no tener que gastar dinero en cartón, ¿ah? Que eso es como se hacen las maquetas habitualmente. Eh, Otra cosa que es interesante son estas nominaciones a BIM Project, que en este caso esta es la nominación de 2020, donde cientos de alumnos de todo el mundo participaron enviando sus proyectos, y vean los resultados que se obtienen con los proyectos, y obviamente el que gana el concurso en algún momento podría visitar Budapest cuando volvamos a la normalidad, obviamente. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, y de alguna manera me interesa reforzar las conclusiones. Para mí está claro que la tecnología siempre es una ayuda si es que yo la sé usar sabiamente, y ahí la beta de arquitecto que todavía tengo me dice que uno tiene que diseñar en papel, y cuando el papel ya uno le queda corto, uno tiene que pasar a una herramienta que le permita visualizar sus diseños de mejor manera, ¿ya? Si yo enseño un software en una universidad, pero no lo pongo en práctica en los talleres donde los alumnos tienen que jugar a crear, difícilmente voy a tener una persona que cuando salga al mundo profesional va a hacer un aporte a la empresa. Entonces la universidad tiene una responsabilidad de aportar al entorno productivo de un país. Después,
el tema de la colaboración transparente, hay muchas herramientas de software. IFC permite que esas herramientas se comuniquen y lo más importante es que la información tiene que traspasarse a las partes de manera consistente y transparente. Cuando yo tengo modelo IFC, yo le traspaso al especialista estructural mi modelo y el modelo es lo que manda, no una representación 2D, planimetría del proyecto, sino que el modelo. El ingeniero lo puede entender más rápido y obviamente puede utilizar mucha esa información para desarrollar su propio modelo. ¿Ya? Otra cosa, y aquí lo cambié el orden por si acaso, es que cualquiera puede aprender estos sistemas. Cualquiera puede aprender BIM, cualquiera puede aprender a colaborar. De hecho, yo creo que la mayor parte de la gente que es exitosa en el mundo de la construcción es porque colabora. No se trata de silos aislados, pero obviamente hay que establecer responsabilidades, hay que dejar por escrito las cosas, tienen que haber contratos, y esa es una parte que es bastante árida, pero que se puede. La colaboración puede existir, cualquiera puede aprender, pero obviamente tiene que abandonar ciertos prejuicios de que el plano es lo que manda. El plano sí, en la obra está bien, pero yo necesito hacer un plano mientras estoy diseñando el proyecto. Puedo colaborar intercambiando modelos. Y lo otro, y este es algo que no puedo mostrar muy claramente, pero simplemente para los docentes que me estén escuchando, y si ustedes tienen que armar programas para universidades, que habitualmente son cosas que se revisan cada 4 o 5 años, ese programa no tiene que hablar de herramientas, tiene que ser un programa agnóstico, no puede hablar de funciones de software, tiene que orientarse hacia objetivos de aprendizaje, hacia comportamientos en los alumnos y a acciones concretas. O sea, un software BIM me tiene que permitir generar documentación, me tiene que permitir extraer cantidades, me tiene que ayudar en la planificación, me tiene que ayudar a entender los sistemas constructivos. No puedo centrarme a que hoy día vamos a aprender la herramienta de puerta, después la herramienta de ventana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, y yo lo he visto, que hoy día son muy relevantes y en la siguiente versión del software un sistema de inteligencia artificial la hace. Entonces, obviamente, ahí yo tengo que enseñarle al alumno o a la persona a aprender y a tomar los principios generales, pero también aterrizarlos a una herramienta. Y en general todas las herramientas software funcionan más o menos parecido. Entonces, en ese sentido, no hay que casarse con una herramienta, no hay que casarse con una metodología, sino que hay que ir a los grandes principios para que los programas puedan subsistir en el tiempo. Y ahora, bueno, los voy a desafiar, porque en general, cuando se pregunta quién quiere cambio, todos levantan la mano, todos dicen, sí, 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 vamos con el cambio, pero cuando se les pide cambiar, desaparecen. Entonces espero que los que están acá hoy día no sean de los que se arrancan, sean los que se quedan y están dispuestos a afrontar el desafío del cambio que implica todas estas metodologías de colaboración. Finalmente, el equipo Vinsoft en Paraguay, Sandra Balbuena y Natalie Escobar, los pueden ayudar en estos procesos y obviamente acá dejo mi correo de contacto por si en algún momento se animan a escribirme con alguna duda, consulta, lo que consideren necesario. Eso es lo que tenía para contarles hoy y muchas gracias.